Bienvenidos alumnos. El desafío de la clase de hoy nos propone reducir a un solo logaritmo esta expresión, aplicando obviamente las propiedades de logaritmo. Antes de dar inicio a la reducción, vamos a recordar algunas propiedades que vamos a aplicar. Recuerde que si yo tengo n veces logaritmo de a, puede quedar el n como exponente de a. El logaritmo de a en base a va a ser 1. Si un logaritmo y su argumento son iguales, el valor es 1. El logaritmo de la suma, si yo tengo dos logaritmos con la misma base, eso se convierte en logaritmo de a por b. Y logaritmo de a menos b queda expresado como logaritmo de a dividido en b. Siempre y cuando los logaritmos tengan la misma base. Si no anoto la base, por defecto uno asume que es base 10. En este caso, la gran mayoría de estos términos tienen base b. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el 2/3, expresarlo como exponente de a, aplicando la primera propiedad. El 1/5 también lo vamos a expresar como exponente y el 4 también. Entonces, la expresión quedaría logaritmo de a en base b elevado a 2/3 más logaritmo de c elevado a 4 en base b menos, ahora vamos a 1/5, lo vamos a elevar a z, pero el z ya tiene un exponente que es 2, por lo tanto esos exponentes se multiplican. Logaritmo de z elevado a 2 por 1/5 en base b. De la misma manera, el 4 multiplica al 2, logaritmo de w en base b de 2 por 4 más 20. Por lo tanto, vamos ahora a multiplicar los exponentes, potencia de una potencia, los exponentes se multiplican y acá tengo una suma de dos logaritmos con la misma base. Tienen la misma base, por lo tanto, si yo tengo dos logaritmos con la misma base y se están sumando, los puedo expresar como un producto. Por lo tanto, el logaritmo de en base b de a elevado a 2/3 por c elevado a 4. Ya hice una reducción de términos, lo expresé de la suma de dos logaritmos que he expresado como el producto de un solo logaritmo. Menos logaritmo de z en base b elevado a 2/5, 2 por 1 dividido en 5, más logaritmo de w elevado a 8 en base b, más 20, y al 20 le vamos a agregar un 1. 20 por 1 sigue siendo 20, pero lo vamos a expresar como un logaritmo. El logaritmo es la base que yo estime conveniente, la que necesitamos. Si todos los otros términos tienen base b, logaritmo de b en base b sigue siendo 1 y 1 por 20 es 20. Por lo tanto, no estoy cambiando el valor de la expresión, solamente lo estoy escribiendo de una manera distinta. Entonces, logaritmo de a elevado a 2/3 por c elevado a 4 en base b, menos nuevamente una suma con la misma base. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de si es una suma de dos logaritmos con la misma base, queda expresado como un producto. Entonces va a quedar logaritmo de z elevado a 2/5 por w elevado a 8 en base b. Y el 20, aplicando la propiedad 1, queda expresado como exponente de b. Va a quedar logaritmo de b en base b elevado a 20. Bien. Acá, en los dos primeros términos, una resta. Cuando es resta, se puede expresar como un cociente. Obviamente, si cumple con la propiedad que las bases son iguales. Entonces, logaritmo en base b de a elevado a 2/3 por c elevado a 4 y z elevado a 2/5 por w elevado a 8.
todos en base b. El numerador es el primer término y en el denominador el segundo. Más logaritmo de b elevado a 20 en base b. Ahora nos quedó una suma. Aplicamos la tercera propiedad. Cuando es una suma, lo expresamos como un producto. Por lo tanto, va a quedar logaritmo en base b de a elevado a 2 tercios por c elevado a 4, z elevado a 2 quintos por w elevado a 8 por b. Entonces, b elevado a 20. Tomamos los dos logaritmos y los expresamos como un solo logaritmo. Y ordenando un poco la expresión, recuerde que toda potencia, por ejemplo, si yo tengo toda potencia con exponente racional, puede ser expresada como una raíz. Lo mismo, entonces como para escribirlo aplicando propiedades también de raíces y ordenando un poco la expresión, va a quedar raíz cúbica de a cuadrado, el 3 es el índice de la raíz, el c elevado a 4 y el b elevado a 20. Y en el denominador tengo un 2 quintos, por lo tanto también lo escribo como raíz de índice 5 de z elevado a 2 por w elevado a 8. Y ahí hemos cumplido con lo que nos están pidiendo, reducir en un solo logaritmo. Muy bien, alumnos, espero que haya sido de ayuda esta cápsula. Recuerden que al lado izquierdo tenemos nuestras propiedades, las propiedades de logaritmos, y también aprovechamos a repasar un poco la propiedad de la raíz, las potencias con exponente racional, expresarlas como una raíz. Muy bien, nos vemos en una próxima ocasión.